Vorterix, plataforma multimedia. Míralo, escúchalo, sentilo. Vorterix. Bienvenidos una vez más a California Secreta. Hoy no tenemos la intro de Mario, no por nada que haya tenido que ver con él, sino más bien con nosotros. Este programa tuvo mucho vértigo, invitados que podían, que no podían, estuvimos tras algunas notas, anunciamos de que íbamos a hablar recién el día miércoles, cuando en general lo hacemos el lunes, quizás lo empecemos a hacer los miércoles, y bueno, fueron varias grabaciones que se fueron superponiendo, por eso comienza de esta manera, si no la gente va a decir, ¿pero dónde está la intro? ¿Qué pasó? Yo vestido como un interno de un nosocomio, ¿no? Una combinación de colores paupérrima, me voy a sacar la chaqueta del Real Madrid para quedar aún más colorido. Quiero comenzar agradeciendo a vinosdebarricas.com con sucursales en todo el país. Además, hacen degustaciones literarias y catas ciegas a las que pueden asistir. Para más información puedes entrar en Instagram, @debarricas y en www.debarricas.com.ar. Estamos tomando un Tierra del Fuego 2023 Reserva Cabernet Franc. Quiero agradecer también, primero, un sorbo, que además hace bien para la garganta y hasta ahora que estamos. Quiero agradecer a X Libros por habernos enviado, y esto tiene que ver con una charla que vamos a tener en breve, Ejemplares del Hombre, de Guillermo Arriaga. De Editorial Alfaguara, un libro muy grande, narrado a 6 voces, que cuenta la historia de un personaje en varias épocas de la historia, o algo así tengo entendido, lo tenemos que leer. Pueden entrar en xlibrostienda.com.ar, xlibrostienda.com.ar, X escrito, no la letra X, Instagram @xlibros, o bien visitar el local en Lavalle 1280, 1280, zona de tribunales. Yo debo haber pasado varias veces por ahí, porque es una zona que estoy frecuentando seguido. Agradezco también a Musicomio por el álbum de Kendrick Lamar, el último. Kendrick Lamar va a estar presentándose con Catriel y Paquito. Hermoso. En River. Tengo mi entrada ya para verlo, es uno de los shows que tengo que ir a ver. Este álbum es extraordinario, como todo lo de Kendrick. Yo estoy más Tyler últimamente, pero este disco me ha gustado mucho. El último de Tyler me pareció una locura total. El último, estoy hablando que salió ahora hace unos pocos meses. Y por otra parte, y esto tiene que ver con el otro trabajo de papá, pero bueno, papá va y viene y a veces agradezco allá cosas de acá y viceversa. La caja de Javi Ciabatta. Javi estuvo viendo el programa que hicimos de Kiss. ¿Y qué es esta caja? Esta caja que tengo acá, que mucha gente la ve y la quiere conseguir. En Musicomio la pueden encargar. Son limitadas, hay pocas, lo digo en serio esto. Estas son las reediciones de los discos nacionales que Kiss lanzó en nuestro país. Acá en la parte de atrás pueden ver los álbumes que incluye con alguna otra, un goodie, una sorpresa. Son las ediciones argentinas, como hubo de los Beatles, como hubo de todos los intérpretes de Kiss había. Y un fan como Javi Ciabatta se encargó de armar esta caja mítica. Vayan a buscarla en disquerías, corran, porque no hay muchas. Dicho todo esto, lo primero que quiero que comentemos, Ramiro, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, muy bien. Es la increíble función que vivimos el día domingo de Nazareno Cruz y el Lobo. Sí. En el Cine Select, en Dardo Rocha. Contá un poco y mandémosle saludo a toda la gente que haya que mandar saludos, porque fue extraordinario lo que vivimos. Bueno, dentro de este ciclo, digamos, hasta donde tengo entendido, la primera vez en la que se pasan en 35 todas las películas dirigidas por Leonardo Fabio, dentro del ciclo, bueno, de nuestros amigos de Cinemecánica, que digamos, están ahí en La Plata, Pablo Rabe y compañía. Gente extraordinaria. Sí, que en la pandemia comenzaron a coleccionar películas y a armar proyectores, y a partir de ahí, bueno, están haciendo un trabajo maravilloso de rescatar clásicos y proyectarlos en 35. Bueno, este ciclo de Fabio nos tocó ir a presentar Nazareno Cruz y el Lobo con una sala explotando. De hecho, tuvieron que añadir una función a continuación. Y vamos, la atmósfera fue absolutamente eléctrica. Agradecer al FestiFreak, que también está detrás de esto, a Cinemecánica, al Cine Select. Y bueno, este viernes van a estar dando Soñar en 35, y el domingo van a estar dando Gatica el Mono. Impresionante también. Así que nada, una aventura. Hay que decir que es muy, muy hermoso ver gente más jóvenes que nosotros, o sea, empiezan a ser todos más jóvenes que nosotros, tan interesados en no solo el rescate del formato físico de 35 milímetros y otros formatos de proyección en otros milímetros, sino también el interés por la obra obras como la de Leonardo Fabio. Y hay muchos, amén del trabajo que se hace ahí en el Cine Select y demás, y en ese ciclo,
Hay muchos jóvenes que están agrupándose, haciendo rescates en la Universidad del Cine, hablando de proyecciones que se están montando en varios lugares, y la verdad es el Museo del Cine. Es interesante lo que está pasando en varios lugares. Y mucho espectador joven también. Sí, claro. Estábamos los clásicos, estábamos los veteranos, ahí los nostálgicos, pero también había un montón de gente joven queriendo descubrir. Bueno, mi hija estuvo ahí presente y salió arrebatada, al borde de las lágrimas. Hermoso. Entonces sugerimos a la audiencia que disfruta esta entrega que busquen y que se acerquen a divulgadores de estas propuestas, que hay muchos y jóvenes también, y a estas propuestas. Repito, Museo del Cine, el Malva, la misma FUC, la Escuela de Cine del Liceo Subiela, un montón de charlas, proyecciones que se están haciendo. Si ustedes buscan salir un poco de cuestiones algorítmicas y de plataformas y de sentir que más o menos lo que están viendo es lo mismo, yo no diría ya, ganando de a poco una zona central, un montón de juventud, de gente de menos de 30 años o menos de 40, que están muy interesados en estas movidas. Así que la verdad, presten atención, busquen, estén atentos, porque vale muchísimo la pena. Dicho esto, vamos a comenzar a hablar de la película que tenemos que hablar hoy. Una película que lo primero que quiero plantear, yo soy muy fanático del cine bélico. Tengo, de hecho, en mi videoteca, que es bastante extensa, un apartado especial que es bastante extenso, dedicado al cine bélico. Esta película que vamos a hablar hoy no está dentro de esa colección. Tengo varias copias de esta película. Tengo el Redux, que salió hace ya varios años en un formato DVD. Tengo la edición extendida 4K. Tengo la que viene con el documental de Elinor Coppola. Pero lo primero para charlar para mí, estoy convencido que no es una película bélica. Pasa en la guerra. Tiene como de escenario la guerra, pero no es una película sobre la guerra. Estoy convencido de eso. ¿Tu opinión? Creo que tienes razón, a pesar de tener, yo diría a día de hoy, después de Nolan y Méndez y todos estos que han tenido otros recursos para hacerlo, de las escenas más apabullantes de escena bélica, de una película que no es bélica, ¿no? Del despliegue y la manera en la que está fotografiada. Obviamente, uno puede pensar que es una película, yo entiendo que hay una provocación de decir no es una película de guerra. Es una película que es sobre mucho más y transcurre en la guerra. Vamos a ir tratando de charlar un poco de eso. Creo que eso tiene que ver con el material original del cual proviene la idea de Apocalypse Now. Pero me parece que sería injusto, tanto para las películas bélicas, después tienen su subgénero, ¿no? La película de misión suicida, la película sobre, no sé, una batalla puntual, la película sobre estrategia, la película biográfica de un personaje que haya tenido que ver con la Primera o Segunda Guerra Mundial. Ahora, Apocalypse Now me parece que es una película que transcurre en la guerra, pero que, yendo al corazón de las tinieblas de Conrad, donde proviene en realidad la adaptación, todo comienza con esa vieja idea de Coppola, vieja al tiempo que la película fue rodada, que ya llevaba unos años, de hecho sugirió que lo hiciera otra gente, no se sabía bien quién lo iba a hacer, que tenía que ver con la adaptación del Corazón de las Tinieblas. Una nota al pie, Coppola comienza su carrera en la factoría Corman. Hay muchas astucias que se van a ver acá, empezando por filmar la película por Filipinas, por un montón de cuestiones que tienen que ver con ejercicios aprendidos, en determinado momento, a nivel jurisdicción y a nivel permisos, uno podía ir a Filipinas y casi volar. O sea, si quería volar con una granada, una choza, lo podía hacer. Entonces, él aprende, hay una cantidad de películas. Cada vez que ustedes vean una selva en una película de American International Pictures, es Filipinas. Sea esto una secuela, de Shaft en África, sea ¿cómo se llama? Big Bear Cage, película de cárceles de mujeres en una cosa medio selvático rural. Todo eso es esto, y uno entiende que Coppola efectivamente tenía ya esa lección aprendida, ¿no? Arrancando con Coppola, no olvidemos, hay veces que uno da por sentado todo lo que toda la gente entiende o no. La primera película que dirige después de estar haciendo otros roles con Roger Corman es Demencia 13. Tenemos un castillo, toma unos dólares y unos rollos que quedaron, y hazte un pseudo yalo rápidamente, Francis. Entonces es su primer largometraje. Es muy curioso que en la biografía de Roger Corman, ¿no? La famosa de cómo hice más de 100 películas y nunca perdí un céntimo, lo que dice es que no aprendió suficiente del cine guerrilla, porque él, Corman, que lleva hecho películas de guerra y todo eso, dice que no tuvieron en cuenta
los imprevistos meteorológicos, que fue parte de lo que hizo que esta película fuese totalmente de presupuesto, ¿no? La cosa legendaria, una de las cosas legendarias que tiene esta película, no solamente, digamos, el despliegue absolutamente demencial que tiene, sino todos los problemas que tuvieron durante el rodaje, y Corman asegura que tendría que haber aplicado un poquito más las reglas del buen productor de serie B para que no se le fuese tanto de las manos esta película, ¿no? A Corman, a Coppola. A Coppola. Coppola está en un momento de su carrera bastante curioso, porque viene de ganar los Óscares con El Padrino, es uno de los directores más importantes de la Tierra en el momento que encara Apocalypse Now. Uh-huh. Costó financiarla muchísimo en el documental El corazón de un filmmaker, un documental que era una leyenda. Cuando nosotros éramos estudiantes de cine, sí, había una copia en alguna facultad, sí, no circulaba, los que lo veían en la clase, y bueno, después vino un libro incluso anexo de Elinor Coppola que cuenta un poco las experiencias de un diario de ella, ¿no? Acompañando a Francis Ford. Digo, pero el documental es extraordinario, está considerado uno de los mejores documentales sobre making en la historia del cine. Es muy bueno. Y ahí se ve a Coppola tirando los Óscares que ganó por la ventana, diciendo: si no puedo conseguir financiación para esto, ¿qué importan estos premios? Se rompieron un par de Óscares. Y entonces la película, digamos que supone, y ahí está la leyenda, o más que leyenda, terrible historia de cómo los Coppola se mudan para vivir dentro del rodaje prácticamente. En ese momento estaba vivo el hijo. Sí, no me acuerdo el nombre, pero Gio. Sí. Gio. Giancarlo, puede ser que era Gio. Yo creo que era Gio. Yo creo que era Gio. Sofía, Roman, el más grande. Francis Ford, enloquecido. Si uno ve la foto del rodaje no se pueden creer. Y un elenco bastante particular. Digo, algunos conocidos que ya tenía del Padrino, el caso de Robert Duvall, Brando desde ya, y Martin Sheen, que va a sufrir un ataque al corazón promediando el rodaje. Pero si quieres, que se corta la mano con el vidrio, digo, todo. Hay un par de curiosidades que me parecen súper interesantes del reparto. Por favor. Originalmente, Frederick Forrest, la persona que más amamos en el mundo. Frederick Forrest en esta revisión, yo nada, lo quiero abrazar y llevármelo a mi casa totalmente. Siempre me gustó. Qué actor subestimado. Sí, pero hoy, digo, en la revisión es como dije, este es uno de los grandes personajes de la película y de las grandes actuaciones. El personaje del coronel Bill Kilgore, el que le gusta el olor al napalm por la mañana, sí, es legendario que estuvieron detrás de Steve McQueen para ese personaje. Hubiera sido hermoso. Pero Steve McQueen les pidió una suma que quería cobrar más que Brando, claro, incluso. Claro. Entonces eso se descartó. Lo que es la aparición de Forrest y el tema de Brando, que bueno, por ahí tú y yo lo sabemos, pero sabemos que Brando llegó a este rodaje con un look totalmente diferente a lo que estamos esperando. Exacto. Contextualicemos. Brando había sido uno de los míticos nuevos actores de Hollywood y se convirtió en un maldito hasta que Coppola lo trae de vuelta al Padrino y ahí vuelve a ser, o es un actor aún más legendario, pero para cuando se hace Apocalypse Now ya vuelve a ser un tipo inmanejable o que marca sus propias reglas. Yo diría que esta es la última actuación que Brando se tomó en serio en su vida, ¿no? Podríamos decir. Sí. También está la cuestión de la improvisación y que en un momento, muchachos, ya no puedo inventar más nada. En el famoso monólogo, el Errand Boy, todo eso, cuando se lava la cabeza, parece que lo está mirando Martin Sheen nada más. Y no quería decir el texto tal y como estaba, sí, ¿no? Aparece un Dennis Hopper increíble, aparece... Perdón. Y nos falta el tema de Harvey Keitel. Que iba a ser... Harvey Keitel rodó los primeros meses o el primer mes de la película en el personaje de Willard. Claro. Y no le funcionó, no una hubo cosa química, medio no Eric funcionó. Stoltz, claro. Y ahí quedó marcado también volvió, se redimió más adelante, pero Keitel tiene haber sido echado de Apocalypse Now y haberse largado del rodaje de Eyes Wide Shut. Así que tiene esos dos antecedentes. Montaje de Walter Murch, fotografía de Vittorio Storaro, un diseño de sonido increíble. Me acuerdo que la librería de sonido de Apocalypse Now era de las más caras que existían en su momento, digamos, lo que salía, todo lo que es efecto sonoro, los teclados que hacían las aspas de los helicópteros. Una película que tiene dos versiones, el Redux, que pudimos ver a principio de este siglo, y el Redux, la diferencia, básicamente, porque ahora vamos a meternos con la estructura de la película y cómo cuenta lo que cuenta, el Redux supone, a grosso modo,
con las escenas agregadas, las famosas secuencias de la plantación francesa, lo que Willard comienza a hacer en el viaje del Zampán es una especie de retroceso en la historia de la región, ¿no? Empieza a ser, o sea, se termina transformando en una especie de tratado sobre lo que ha sido la colonización del territorio, porque pasa de los ocupantes, pasa de la perspectiva de los que están llegando, los invasores, a el pueblo vietnamita, a los franceses, a los nativos. O sea, empieza a ser como una especie de, termina trabajando una idea de involución o vuelta al origen de lo que ha sido la vida en esa zona, en la región. Igualmente las dos, ambas comparten, y si alguien no ha visto Apocalypse Now, digo, es una película igual inespoileable, porque la experiencia de verla no tiene para nada que ver con conocer algo de los sucesos. Y antes de meterle unas cosas más, hay otra obra fundamental de aquellos años, de un año nada más, de diferencia, que es Alien. Y ustedes me dirán que tiene que ver Alien con Apocalypse Now. Mucho tiene que ver. Mucho porque El corazón de las tinieblas aparece como referencia también para Walter Hill, para Ridley Scott, en la idea, en la noción de un personaje que conoce una misión que los demás desconocen y a los cuales arrastra. Sí. Cuando en realidad tiene una agenda que no está in the open, no está abierta en el juego. Lo que hace el sintético, el personaje de Ian Holm, Ash, es arrastrar, despierta a los trabajadores espaciales, iba a decir astronautas, no son astronautas, a la tripulación del Nostromo, les dice que hay una señal y que no van a cobrar su dinero si no se hacen cargo de ir a buscar esa señal de rescate o de ayuda que está pasando. Sí. Bueno, él tiene una agenda, él sabe que se van a encontrar el xenomorfo, él tiene que guardar el embrión, él tiene una misión, digamos, que después no se termina dando cuenta en Alien. Acá Willard también, a sus compañeros del Zampán, donde está Morpheus, donde está nuestro querido Freddy Forrest, donde los va llevando un poco, él sabe lo que tiene que hacer, que es la misión que le comisionan Harrison Ford y compañía, digamos, eliminar a un coronel, Kurtz, que se ha vuelto loco y ha fundado en el medio de la nada, o en el medio de la selva, una civilización, su reino, con sus reglas, aparte de todo, un tipo que la perdió. Y acá se plantea algo que mágicamente, sincrónicamente, y mucho tiene que ver a veces las épocas y los años. Hay un tratado en French Connection también de cómo te podés convertir en aquello que perseguís. Que si querés, y abro otra puerta, también está tratado en El Exorcista, otra película de William Friedkin, y a la vez está tratado en Cruising. La idea de me estoy metiendo en un mundo, en combatir un demonio, en perseguir o desbaratar un sistema de narcotráfico que proviene de Francia. Bueno, Gene Hackman, el padre, ¿cómo se llama? El padre... Popeye. No, el padre Carras. Sí, el padre Carras. O el personaje de Al Pacino en Cruising, metiéndose, saliendo de su estructura, terminan, en algunos casos literalmente, convertidos en el objeto de análisis o de persecución. Bueno, y el ejemplo, digo, más llamativo y más mainstream es Lucas con la Guerra de las Galaxias. ¿No? Básicamente el personaje también que termina del otro lado. Bueno, es increíble cómo estas películas separadas por un año, una de otra, por 2 años, pues están todas ahí, es un pelotón de ideas, y si querés, mira lo que te digo, y abrimos la puerta, El Padrino también habla de eso. Exactamente. Llega el personaje 1, digo, y literalmente es Kurtz Brando, pero digo, llega el personaje 1, por alguna cuestión asume lo que crees en la misión A y termina reafirmándose en otro rol y corriendo. Digo, esa noción de arranco en un lugar, pienso que puedo atravesar un río, ayudar a mi familia, buscar algo que está perdido, combatir, vuelvo a insistir, una red de narcotráfico y terminar yo mismo en un camino de deshumanización o convertido en otra cosa, es todas estas películas que estamos mencionando. Sí, es interesante, digo, ahora que lo estás diciendo, la otra gran película de los 70 de Coppola, que hasta hace no mucho era yo creo mi favorita, ahora me lo estoy pensando, La Conversación.
es el personaje también que en esa obsesión por ¿no? perseguir la verdad también enloquece, pero... El regado. Pero lo interesante es que el tipo se baja de la locura, es como que se baja de la persecución. La película termina, ¿no?, con él tocando el... Es un final que hoy estamos hablando fuera del aire de los finales, hablando de otros directores. Yo creo que el final de la conversación hoy te rompe en el cine. Sí, Vos terminás una película con ese plano sí. y la gente rompe las máquinas para sacar los tickets, rompe el cine, hay unas corridas ahí se llevan los afiches. No. No puedes terminar una película hoy con ese plano. No tolera la audiencia de hoy un final como el de la conversación. No se tolera, nadie, no, devuélvame la guita, no podría aceptarse. Sí. Has dicho varias cosas. Uno, por favor, para la nueva generación, porque yo tengo unas dudas, a veces lo hablamos, y a veces lo hablamos con Citric, el tema de estos clásicos que son grandes clásicos del cine, ¿cuántos realmente siguen teniendo el mismo impacto, la misma presencia que en su momento? Algunos han crecido, otros se han hecho más chiquitos. Yo tengo la duda de que esta película tenga el mismo peso que tenía cuando yo la vi. Cuando yo la vi habían pasado menos de 10 años y era una película descomunal, mítica, gigante. Era como que sí. Eso había que verlo y lo veías y era una película, eso, que yo tardé muchos años en entender muy bien de qué iba, porque era tal... ¿no? Los set pieces eran tan abrumadores. No se entiende, claro. Que ahora veo que es una línea muy sencilla si uno presta atención. Una ópera con 3 secuencias, 4 o 5. Pero te puede pasar por arriba porque es esa obra maestra audiovisual también ejecutada por Walter Murch, que está pensada tanto con la imagen como con el sonido. Eso es claro, muy y la música y el uso de la música. Por favor, la gente que no haya visto esta película, digo ahora que estás hablando de las otras versiones, vean el corte original. El corte original es la que es el fucking clásico. Las otras son curiosidades para una vez que ya has entendido y has apreciado esta película. Porque digo, este Redux, la revisé, la miré para esto, y la verdad es que dices, qué bien cortado está todo lo que se ha cortado, claro. y todo lo añadido como resignifica y le quita potencia a esto. Sirve como escenas eliminadas, de missing pieces. Entonces, por favor, corte original. Y fue la oportunidad de alguno de nosotros, que tampoco somos tan viejos, de ver la película en cine. Claro. Digo, el Redux vino bien para ver la película en cine, escala. Y bueno, la veíamos, como eso es, en fílmico. Pero cambia incluso eso. La película original termina como este personaje convertido en el sucesor de Kurtz. Pero la Redux, el personaje se lleva de la manito al sobreviviente y vuelven supuestamente a la civilización. Te da una lectura totalmente diferente a lo que se planteaba en esa obra maestra que tardaron, dicen, 3 años en editar. Y con una cantidad de metraje, que de hecho hay una fotografía de Murch con todas las cintas colgando. Sí. Una cosa... Y las escenas eliminadas, el tema de las escenas eliminadas, que sobre todo las más importantes, yo pienso que la del show de Playboy está muy bien, pero luego la escena del encuentro con las chicas es, para mí, Coppola intentando, que esa es una cosa que tiene Coppola, ¿no? A veces intenta y falla de meter a Robert Altman ahí. O sea, de repente parece que esa escena quiere hacer MASH y le sale... Pues sí, al otro día cuando están uno con una, cuando Frederick está con una... Que cambiamos la gasolina por esto, te baja totalmente. Y la escena de los franceses es bajarte la línea de lo que está con imágenes en la película. Te explica cuál es el contexto, porque ustedes entrenaron al Bitcoin y no sé cuánto. Es más de una película de Oliver Stone, que Oliver Stone lo hace mucho mejor. ¿Se entiende? O sea, como en la que te voy a explicar cuál es el contexto, ¿no? De cómo arrancó todo esto, que es absolutamente innecesario para la obra maestra que igual, es esta. Y sin ser muy injusto, pero hay que decirlo esto. Dilo. Uno ve Pelotón al lado de Apocalypse Now y es más o menos como ver, no quiero poner ningún nombre propio, pero parece, o sea, no se puede parar ni cerca. O sea, si vamos a hablar de envejecer yo creo que Pelotón, una película que en el momento que sale todavía no se hablaba así de Vietnam. Entonces Oliver Stone, habiendo ido a Vietnam, hace esa película con unos arquetipos clásicos como Elías, Tom Berenger, espectacular. Me encanta Oliver Stone, me encanta Pelotón, pero no puedo invitar, no puedo ponerla ni cerca, aunque esté el hijo haciendo no puedo. O sea, quiero decir, si yo me decís hoy Wall Street o Pelotón, Wall Street. Si yo me decís hoy, no sé. Talk Radio o Pelotón, Talk Radio. De verdad, Pelotón me parece, o sea, con toda la importancia histórica que ha tenido, pero lo digo porque finisecularmente, si uno habla de Apocalypse Now,
tenés que hablar de Pelotón en un momento porque hay un montón de espejismos. Y de hecho Stone lo hizo como una especie de respuesta, entre comillas, a esto. A ver, para mí, ahora un poco con la perspectiva, estaba pensando, digo, para mí, ¿cuáles son las 4 grandes, las míticas? ¿Las 4? El cazador. The Deer Hunter. El cazador de ciervos. También la acá. pongo arriba de Pelotón. El francotirador. Le pusieron acá. El francotirador. De Michael Cimino. Pelotón, Apocalypse Now. ¿Me estoy olvidando alguna? Estas son el top 3, ¿no? Yo creo que no te estás olvidando nada. Ok, este es el top 3. Dicen Casualty Software. Para mí pasa lo mismo que a mí pasa me gusta con... mucho. Sí, pero no es una película de guerra. Sí. Es una película de un episodio en la guerra, es una película de juicio. Justo Adrián me estaba mandando mensajes antes y me dice, el tipo que más detesta al establishment norteamericano es De Palma porque es el único que nunca ha hecho ninguna defensa del ejército ni de nada por el estilo. Y esa película es eso, no me parece igual que Coppola haga una defensa en Apocalipsis. No, tampoco. Pero bueno, lo que quiero decir es, ¿cuál es el valor de cada una? ¿No? Aceptando y estando de acuerdo contigo que Pelotón es la inferior. The Deer Hunter es sobre el efecto de la guerra de Vietnam en Estados Unidos. O sea, ¿qué le interesa a Michael Cimino? Ese grupo de amigos y el efecto de la guerra en eso, cómo destruye el efecto en Estados Unidos de eso. Yo tengo una idea, y hoy esto está muy en boga, vamos a parecer señores queriendo encajar en los tiempos que corren, pero la ambigüedad de los vínculos, de la amistad, ¿cómo decirte? Casi una cosa homoerótica que existe en el francotirador. Para mí, yo lo percibí, no lo voy a poner en palabras, lo percibí de chico cuando vi la película. Yo dije, acá me está mostrando la amistad desde un punto de vista físico, emocional, que no vi nunca, entre hombres grandes. Sí. O sea, es una película casabetiana, si querés, o con un fuerte ingrediente casabetiano, melodrama. Meryl Streep es increíble en El francotirador. Sí. Cuando la veo casándose, yo tenía unas ganas que se quede con De Niro. Digo, me acuerdo cosas de chico, de ver la película. Y yo me enganché, a mí me perturbó mucho más el pueblo que toda la secuencia de la guerra. La película se vendía en televisión con la secuencia del juego de la ruleta rusa. Bueno, eso es de lo que se hablaba al día siguiente en la escuela. Pero todo lo que es el pueblo y lo que son los vínculos de ellos, pocas veces vi algo así. Te sumo, hablando de esa imagen, hoy se diría deconstruido, replanteado del chabón, Roy Scheider en All That Jazz. Total. Digo, que aparte estamos hablando de tipos, digo, no es que traen a Bowie para hacer eso, digo, estamos hablando de, ¿viste? Un tipo que pasa del jefe Brody a eso, pero digo, esas dos películas me parece que tratan de una manera, digo, está bien la sensibilidad de Bofo si uno la entiende, la sensibilidad de Cimino también, que no son estandarizables. Digo, un vínculo y una forma de los tipos muy moderno. Entonces me parece que hoy, si una persona de menos de 30 años ve El francotirador o ve Apocalypse Now, va a sentir un eco un poco más acorde que si ve Pelotón, que es más bien una película que parece un ayorneamiento, una versión novedosa de películas bélicas de los años 50. Digo, Tora y Pelotón y están más cerca. Bueno, a mí porque los arquetipos de Pelotón son como medio... Yo tardé mucho en ver Pelotón, le tenía mucha idea, pero es una película más de hangout. Tiene ambigüedad sexual. Elías le ponen chumbo en la boca, fuman porro. Tiene un momento. Está bien. Yo creo que merece la pena verse por el reparto, porque digamos ahí es donde explota totalmente ya Willem Dafoe, Tom Berenger está que se sale, todos los secundarios son una hermosura, pero es una película de hangout. Esta no es sobre Vietnam, es sobre la guerra. Apocalipsis. Yo creo que es sobre la guerra, sobre la locura de la guerra. Pero la civilización, pero la naturaleza del ser humano. Sí, claro. La estructura, lo salvaje y lo civilizado, civilización o barbarie. Digo, hay muchos temas que tienen que ver con el sistema y el sistema, digo, porque lo que funda Kurtz es una especie de, de sociedad al margen que se plantea como algo entre seductor, posnuclear. Digo, la película tiene algo que es como una película post-civilización. Digo, en vez de quedar como, no, volvieron al origen. Todo esto, perdón, 2 notas al pie. A ver. Cuando vean el comienzo de la película, ese plano, prendieron fuegos medio bosque. Digo, no, nadie, olvídate. CGI, no, pasaban en Filipinas, digo, empieza con una cantidad de fuego prendiendo una cantidad de árboles que y ahí no importaba nada, era
pusieron la cámara a una distancia, un tele, y vuelan no sé cuántas hectáreas, digo, y lo vas a ver en cámara. Y te cargas un buey en vivo al final. Y matan un animal, hachazo, ¿no? Y bueno, un saludo, y no te ponen un cartel de ningún güey. No, digo, era una película, pero lo loco de pensar a vos que sos joven y que decís, ¿cómo se puede hacer eso? ¿Cómo nadie dijo nada? Bueno, hubo un momento del mundo, no hace tanto, donde, digo, y si querés que hagamos un poco de antropología, ahí nomás, y unos años antes, el cine pornográfico hubo 5 minutos que estuvo muy cerca de entrar en la industria. Y que fuera totalmente, digo, que fuera un género más como hacer una comedia al cine y tal. Sí. Digo, si uno revisa todo, hay un documental extraordinario, el de Inside Deep Throat, el documental sobre Garganta Profunda, donde vas a ver gente como tu abuela, literal, yendo a ver Garganta Profunda a un cine en la calle, digo, gente con tapado de piel, digo, no, un cine oculto, triple X en una calle perdida. Hubo un momento del mundo, y sobre todo del mundo industrial del cine, donde un poco experimentos europeos, un poco el cinearte, bueno, los hermanos Mitchell detrás de La Puerta Verde, un momento donde los géneros, qué es lo violento, qué es, después las cosas se acomodan, pero un momento bastante extremo en ese sentido, ¿no? Que fue ahí, entre principios de los 70 y finales de los 70. Sí, no, y aparte gente como conectando todos los puntos. Cuando hablábamos del documental de los Beatles, el Get Back, todo esa salsa que se ve en el exterior de lo que está sucediendo, aquí evidentemente esa introducción con el DN de Doors, ¿no? El tipo relacionado con ese momento de la guerra de Vietnam, pero también es el tipo que muere, el tipo que enloquece y muere trágicamente, como le va a pasar a Kurtz. O sea, hay lecciones muy interesantes. O ponerlo, como has dicho, a Dennis Hopper dentro de ese mundo que es como el hipismo enloquecido, ya llegando a lo Manson. O sea, elegirlo al mismo Dennis Hopper, que es, ¿no? Que es un ícono del final de los 60, claro, que es un que ícono simboliza total. También ese mundo, esa ruptura con el Hollywood clásico que es, ¿no? Que es de lo que trata Érase una vez en Hollywood, ¿no? O sea, es muy interesante ver todo eso ahí, ¿no? Y él también son los años de las proliferaciones de las sectas estas, ¿no? De suicidas o de las sectas. No, sí, claro, por supuesto. ¿no? Asesinas. Entonces, muy interesante todas esas relaciones que establece con el mundo real Coppola. Y aparte, perdón, lo de viste que salió a la luz que el papá, entramos en el lado conspiranoico un rato para divertirnos. Adelante. Que el papá de Jim Morrison era agente del FBI. Ah, bueno. O sea, hay toda una teoría en la que Jim Morrison tiene que ver con el mundo Manson y con el mundo de la introducción. No, lo que me enteré no hace tanto es que el propio Manson fue a protestar en esos grupos de católicos que estaban parados enfrente del Dakota para frenar el rodaje del bebé Romarí. Ah, ¿en serio? Sí. Ah, qué bonito. El registro fotográfico de Manson ahí protestando. Sí, o sea... Todo casual. O sea que un día vamos a hacer un programa de conspiración, el cine va a quedar de lado porque si no, no se puede. Pero bueno, volviendo divertida en el cine. Por eso, volviendo al cine o a esta película, una secuencia que a mí me parece magistral. Ahora vamos a la trama punto a punto, que es Willard y teniendo que ir a matar a Kurtz, lo tiene que ir a buscar. Y para eso... Otra parte es Snuff, volvamos a esto, el estado inducido de Martin Sheen al principio, que es lo alcoholizaron de verdad. Lo alcoholizaron, le pegó un vidrio, se cortó la mano de verdad, como pasa con DiCaprio en Django. En los 3 primeros minutos sucede el desnudo ahí desvariando y así está construida la escena. Saigon. Hay algo, una secuencia que a mí me encanta, me entristece muchísimo, pero que me parece que cuenta muy bien la idea que Coppola tiene del conflicto de la guerra, que es las Playgirls, que es la chica de Playboy. Sí. Las conejitas. Que es, a ver, históricamente los Estados Unidos en Segunda Guerra Mundial, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, la idea de conflictos que duraron años, llevar números, comediantes, bailarinas, a Marilyn para que les cante, a los soldados, es casi un clásico. Y acá se ve algo tan degradado, tan triste, ¿no? Los soldados colgándose del helicóptero, tratan de agarrar una de las minas. Es tan triste lo que pasa en ese show nocturno, que aparte es medio una farsa todo. Cómo está planteado en el medio de la guerra. Me parece que una idea de degradación, de esto ya no. Con esa sola secuencia queda claro cómo está viendo Coppola todo.
O en que bueno, acá estamos viendo justo el cameo de Coppola cuando aparece filmando. Claro, que sigan filmando. Instantes antes, lo que mete es una sombra de la cámara. O sea, es como 2 planos antes, hace uno de estos dollies míticos históricos de acá y te deja la sombra de la cámara y 2 planos después aparece él directamente con los camarógrafos. Aparece dirigiendo unas películas de guerra. Pero, esta es la pregunta. Has dicho lo de las Play. Está la cuarta, que podríamos meter, que por ahí muchos están discutiendo. A ver, por favor. Nacido para matar. Nacido para matar, Full Metal Jacket. Full Metal Jacket, Kubrick, sí. Full Metal Jacket la volví a ver hace poco, es la más áspera de todas en el sentido que no se quiere hacer amigo tuyo para nada la película, es como, ¿crees que vas a ver una de Vietnam? Bueno, la primera es el entrenamiento y tal. Full Metal Jacket, para mí, va directamente sobre el calentamiento, o sea, el trabajo que hace el ejército de calentar a los reclutas para que tenga una especie de asociación entre matar y follar y coger. Bueno, se lo dice, el rifle es como su pene. Porque es una tipa que... ¿Por qué la escena mítica del final de Full Metal Jacket es que se cargan a una tipa que es muy parecida a la prostituta que contratan 40 minutos antes? Sí. O sea... a mí me parece... igualmente, Kubrick es muy fanático de la idea de la deshumanización y cómo un sistema te va quemando la cabeza y te convierte en otra cosa. Entonces me parece que ahí le calzaba muy bien cómo mirar la guerra en ese punto. Coppola me parece que hace una película sobre sistemas paralelos a la sociedad, con otros valores y otras formas, y ahora, en vez de hacer el viaje desde adentro, en El Padrino, lo hace desde afuera. Alguien cae en esta situación y termina transformándose al punto de ocupar el lugar del otro. Ahora, me encanta el humor que tiene la película. Por ejemplo, toda la cuestión y toda la línea narrativa de me robaron la tabla de surf es una tabla muy valiosa. Por favor, la quiero. Eso está extendido. Robert Duvall con el megáfono andando a la noche y ellos riéndose en el barquito que le chorean la tabla de surf para joderlo un poco nada más. Eso está más desarrollado en la versión Redux, ¿no? Es muy bueno. Eso es gracioso. No, pero bueno, por favor, qué bien que está el cabrón este, ¿no? O sea, ¿cuánto aparece Duvall? A mí me gusta mucho cuando va caminando, las cosas van explotando y de hecho Martin Sheen dice, él no iba a morir nunca. Claro, por la actitud misma que tenía. Él no iba a morir nunca. Él no iba a morir nunca. Pero es lo que dices de la estructura de la película, ahora revisándolo, aunque vi la Redux, que digamos para mí le sobra un poquito, es esa parte en la que es primero la industria armamentística implacable y brutal, ¿no? Que eso es lo que es el ataque de las valquirias ahí nomás, al comienzo de la película. Que es como los círculos del infierno, eso primero ellos están protegidos por esa cosa irracional y esa fuerza bruta absolutamente. Y luego para mí lo de las conejitas ya es como el mismo negocio de la guerra. Es decir, como el tema de que para los norteamericanos todo es un negocio en primer lugar. O y un show. Todo tiene que ser eso, un espectáculo. Estoy totalmente de acuerdo. No, y después viene el momento, digo, la película es una road movie en alguna medida, hermoso, digo. Sí. Es una road movie. Es un viaje y cuando uno ve la experiencia de ver Apocalypse Now, sobre todo en una sala de cine, y en la oscuridad y escuchando bien el sonido, ese viaje es un viaje de transformación. Cuando llegan a lo de Kurtz, a vos te pasaron un montón de cosas en el cuerpo, acompañando el viaje, digo, la densidad de la película la sentís. Vos sentís que, llegamos a lo de Kurtz y están esos indios, digo, cuando llegas a una demencia, porque es Mad Max, digo, llegás a una especie de atolón donde no hay una cultura que se note, digo, hay una especie de invención, engendro de un tipo. De hecho, aparece el título de la película no tiene créditos, salvo al final, dice Apocalypse Now, un graffiti dentro del el campamento, el Kurtz Compound, el campamento de Kurtz, y es una locura. Digo, ahí algo te ha pasado, ¿no? No, totalmente. No, es impresionante. Pero sí, el tema es muy bonito ver, digo, como podríamos traducirlo a algo más entendible hoy, es una película de pantallas, ¿no? Es una película, ¿no? Solamente que van descendiendo de niveles, como si fuera un videojuego. Sí, en la versión buena, la original, la mejor, es claramente una película de pantallas, ¿no? Como que vamos yendo set piece tras set piece, un poco estructurados alrededor de ese conocimiento que él va adquiriendo sobre Kurtz, ¿no? A mí me parece muy interesante que no la dejemos pasar, hablando del inicio. Sí. Qué creepy todo el mundo. No, los militares que le pasan el profile, el dossier. Con el Harrison Ford previo, niño, ¿no? Casi previo, ¿no? Me parece que la hizo antes que Star Wars. With Extreme Prejudice. Nunca ha sido tan creepy
Y esas miradas, esos tempos. Es un asco porque parece una manga de conspiradores que le dan esas fotos de Brando con boina verde y el dossier que le dan. El tipo que está al costado, el friki que mira nada más prácticamente. El que dice We Extreme Prejudice. Eso es. El de pelo corto, sí. Pero, ¿y cómo está rodada? Otra vez que hablamos de lo menesteroso. En vez de hacer planos contra planos, vemos planos, pequeños descendemos sobre la comida, ¿viste? Sí, claro, sí. Hay como unas decisiones que te meten como en un mood absolutamente quieren creepy. Conspirar contra la distancia y la espacialidad y la distribución del espacio. Uh-huh. O sea, hago un inciso. Una de las cosas más lindas que encontré en Longlegs, mirá, voy acá nomás, Uh-huh. la película de Oz Perkins, es que el planteo de cámara muchas veces, sobre todo en lo que vamos a coincidir, y creo que acá toda la gente de California Secreta coincide conmigo, el primer tramo es el más interesante, cuando comienza la investigación. Sí. Él tiene un truco que hace 2-3 veces en la película que me parece fascinante, que es el plano final de la secuencia es el que define todo lo que estuviste viendo. Uh-huh. Ejemplo, ella cuando hace los test, no me acuerdo de cosa, Uh-huh. al final hay un general que te explica lo que está haciendo en el contexto en el que estás. Uh-huh. O sea, te desubica de contexto. O sea, lo que es el plano de ubicación, él lo pone como un remate de la escena. Sí. De hecho, hay una escena en Longlegs donde se junta con un policía negro en un bar. Bueno, el plano final es el que te da clara la espacialidad que tienen. Uh-huh. Y parece una pavada, pero esa indefinición espacial y sobre todo distancia entre los personajes opera de manera inconsciente de un modo inquietante. O sea, es sugerir algo inquietante sin la necesidad de que una puerta haga o algo pase. Digo, esa manera de combinar los dados dentro del cubilete y poner no necesariamente el orden, esto que vos decís, la preocupación que tenemos cuando estamos encarando una escena, siempre queremos que se entienda, o sea, nuestras preocupaciones, ¿no? Intuitivas, Sí. de educación, que se entienda lo que pasa. O sea, tenemos un estrés en la dirección que es queremos que se entienda. Sí. ¿No? Queremos que se entienda el espacio, queremos que se entienda. Además de mostrarlo y que se quede contenta la gente de arte, queremos que se entienda. Tenemos una necesidad de narrar el espacio, o por lo menos el espacio que queremos. Y hablábamos, y vuelvo a un inciso que nos íbamos comentando en nuestros oídos mientras veíamos Nazareno Cruz y el Lobo, cómo Fabio se caga desde un pino Totalmente. en todo eso Sí. y logra, como un artista genial que era, hacernos sentir lo que quiere y se olvida del espacio. Se olvida del eje. Se olvida del eje y hablamos, no, de hecho, los ejes más traicionados que los ejes en Nazareno Cruz. Pero nos acordamos de cómo Jessica Harper, al final de Suspiria, construye con su mirada todo. Si lo ve Jessica Harper, existe. O sea, si uno ve el final de Suspiria, Argento con un pasillo oscuro construye un infierno de sensaciones. Sí. Eso es mi cine favorito. Bueno, por lo menos que a mí me da mucho placer. Te voy a tirar una flor a vos y a tu hermano Adrián. El final de Habitaciones para Turistas, por cuestiones de presupuesto, digamos, porque no había en un momento ellos, una película que hicieron los chicos, digamos, transcurre en una casona. Esa casona, obviamente, no es esa casona, es una casona que no existe a efecto de lo que uno ve en la película. Son frentes, fachadas y a unos. Y en un momento se les ocurre la idea, esto promediando un rodaje independiente de muy jóvenes, de que se corte la luz, de que no haya más luz, y empiezan a construir espacio con 3 chicas caminando en la oscuridad con un fósforo, y se construye, te puedo construir cualquier cosa. Es un ejemplo espectacular. Lo hemos charlado una vez, y obviamente cuando pasa eso, uno se desprende de todas esas mochilas técnicas y empieza a pasar una magia única. Pero eso es precisamente, a mí me sucede mucho ahí como profe en la facultad, que es es que en el guión he puesto que hace falta un pasillo de no sé cuánto o necesito tal lugar. No, el espacio lo construyes tú. El espacio lo construye lo que tú quieres contar. El ejemplo... Pasillo de Alien. Sí, claro. Pasillo de Alien de Ridley Scott es uno solo. Uno solo. Claro, no, pero y Apocalypse Now, una película de gran presupuesto, no está dependiendo de exactamente, como dices tú, te dosifica el espacio según lo que él te quiere contar y Fabio te construye el espacio según lo que él siente que es lo correcto para la escena. Dicho de otro modo, Nazareno Cruz y el Lobo solo existe en Nazareno Cruz y el Lobo, porque todo lo que eligió él ahí adentro no es que lo vemos y existe, y él filmó objetividades. Él
Él construyó, o sea, las nociones de distancia, espacio y todo lo demás solo vive dentro de la película. Por eso es el que más te gusta, porque el cine más parecido al cine. Claro, es que hubo un momento que me emocionó tanto que digo, es un dolly medio circular, pero el momento en el que empieza el momento mítico, la primera vez que suena la música central, que ellos se encuentran y todo esto, el corte a Halcón, el dolly circular ese me emocionó de una manera. Y acá es la genialidad. Y es un dolly circular. Claro, lo que pasa es que esto siempre también lo decimos en las clases. Un plano, cuando a usted le guste un plano, cuando usted esté viendo una película y diga, a mí me gustó ese plano, usted siempre entienda que el plano es el plano. El plano es el plano de que lo antecede y lo sucede. Eso es. El plano es en contexto. Nunca se enamoren del plano solo. Cuando ustedes vean un plano y digan, me gusta ese plano, cuando vean el plano nunca se olviden. Esto como una ley para que entiendan por qué funciona. Funciona por lo que trae atrás y por lo que lleva adelante. El plano es en contexto, siempre, aunque sea el primer plano de la película. Porque antes hubo un negro, antes hubo un cartel, antes hubo una música que empezó. Algo se decidió. O sea, no hay un Big Bang. Si es el primero, hay algo antes, aunque sea una oscuridad. Entonces digo, siempre piensen en eso. Cuando se enamoran de un plano, el plano es el plano en contexto. Siempre. Y este plano, si Fabio no movía la cámara, probablemente la emoción hubiera sido menor. Totalmente. Y tener esa intuición eso es ser un buen director para mí. Por supuesto. Porque aparte, por otra parte, es tan anticanónico lo que hace. Corta de un fondo negro con Juan José Camero saltando en cámara lenta y la chica que hace Griselda, Nazareno y Griselda saltando en el fuego, a Halcón parado de día, ni siquiera incluido en la escena, digamos, con los fondos, y un carro en tiempo real, no tampoco en cámara lenta, y un carro que se mueve. Eso no se puede enseñar, eso es genio puro, no tiene regla eso, no tiene manera. No, yo lo relaciono eso porque es lo que dices, Apocalypse Now, digamos, con muchos más recursos, pero son dos películas de atmósferas irrepetibles. Es decir, que realmente están construidas, ¿no? Es decir, como no son replicables. Puedes hacer un intento, como dices tú, de vamos a copiar exactamente los colores y un poco tal, pero no puedes crear ese universo. Está bueno entender entonces qué se combinó con qué. Pero hay que tener una sensación hay que ser muy auténtico y muy, muy honesto para que te quede así realmente. Bueno, una película, digamos, que aparte uno entiende que se nota, digamos, en Nazareno que hay decisiones como, ¿no? Arranques de, bueno, ahora vamos a hacer esto, ¿no? El plano de la niña el personaje sexualmente ambiguo, ¿no? El niña. Sí, claro. De repente, cuando vuelve a aparecer un poco más adelante, parado en el dolly. Sí. ¿Por qué? No sé por qué. No, claro. Pero es mágico. Sí, por supuesto. Pero cuando está bien hecho es mágico. Y en esta película, en Apocalypse Now, es una película que, lo decía el mismo Coppola, estaba viva todo el rato. Es decir, es una película que ya, digamos, desde las mismas acciones del personaje de Kurtz fueron cambiadas y muchas cosas fueron añadidas o creadas en el momento. Yo le quiero mandar un saludo a mi profesor de fotografía 1 en el primer año de la facultad, Portela, que creo que sigue dando clase, que lo que nos mandó el ejercicio que hicimos en el aula, típico ejercicio cuando te quieren enseñar lo que es la luz puntual, el relleno, el sistema de 3 luces para una iluminación estándar, teníamos que recrear el plano de Brando cuando se lava la cara, cuando sale la luz y entra la luz, un plano de Storaro, así que le mando un saludo. Portela, en la época que estudiamos nosotros, te enseñaban el fotómetro con cuentas, manual, que no usamos nunca, ¿no? Y después estaba lo que decían de Storaro, que él en realidad veía las pieles con la luz, o sea, con la mano, el fotómetro era la mano, se veía la mano y pedía las luces de acuerdo a lo que veía, bueno, qué sé yo, cosas de un genio, ¿no? Pero dices la combinación de elementos, o sea, y también está, por eso para mí Brando no volvió más a hacer esto, porque es ya la mínima expresión, como el encuentro de la síntesis de una mirada de un pequeño movimiento. O sea, aquí realmente es como minimalista lo que hace, pero es una precisión cada momento que vemos, que es ya de alguien que ya no puede ir más allá, digamos, como actor de cine, de este es mi valor de cuadro, y aquí me revelo mi rostro, o aquí muestro la mitad de un ojo. Sí, no, es increíble, es increíble. 20 segundos ya está disponible gratis en Google Play y Apple Store. Descargá, jugá en modo
Forever y subía al ranking global. Quien esté en el número 1 del ranking el 19 de septiembre se lleva una PlayStation 5 Pro. Yo la quiero, loco. Y un año de PlayStation Plus Premium con acceso a más de 300 juegos. ¿Qué esperás? Bájate 20 segundos, juega ahora y que la Play 5 Pro sea tuya. Yo quiero que la Play 5 Pro sea mía. No sé si tengo tiempo de jugar 20 segundos, así que voy a hablar con gente con los altos mandos. Pero bueno, vamos a hacer una pequeña tanda. Me va a servir otro vaso de vino. Voy a ir al baño rezando que el enmascarado no haya pasado y volvemos aquí en California Secreta. El streaming es lo que va. Yo, el doctor Marcelo Ricardo Toscano. Continuamos con California Secreta. Una ley que también me había acordado, ahora que fui al baño un segundo, era que se ilumina desde la oscuridad. Eso también, para la gente desde la oscuridad. O sea, cuando se empieza a iluminar una escena es desde la oscuridad a levantarla, no desde toda la luz a apagarla. Sí, así es. Desde la oscuridad hacia arriba. Unas ideas lógicas, me destrabé ahí las nociones de la facultad y me aparecieron. Y aparte es una película muy utilizada. Hay películas que son más aptas para dar clases que otras y que generalmente son las que uno a veces cuando ha tenido muy buenos docentes en la facultad termina optando para dar clases porque explican de manera didáctica un montón de cosas. Yo me acuerdo particularmente, Testigo en Peligro era una gran película para dar clase, porque clase de guión, clase de puesta, clase de punto de vista, clase de un montón de narrativa. Titanic lo es, si quieren agarrar un hit de la última época. Los Intocables lo es. Yo me acuerdo que clase de guión, clase de puesta, Los Intocables es una película de línea muy clara y muy efectiva. ¿Cuál otra usaban siempre? Aparte lo usaban distintos docentes. Volvía a la película, volvía a aparecer en otro aspecto. ¿Cuál otra? Body Hit no. Body Hit no, pero Body Hit es extraordinaria también. Es una película muy... Después, bueno, entramos en otras complejidades, pero se usaba mucho eso y después pasábamos a Tire 10, pasamos a la hora de los hornos. Claro. Digo, había un interés de particular del Liceo Subiela que tengamos nociones de cine argentino, sobre todo en aquellas épocas. Y volviendo a Nazareno, una idea, ahora volvemos a Apocalypse Now, pero a Nazareno Cruz hablábamos mucho de cómo la película, digamos, porque hablábamos, ¿no? La vuelta, los chicos que tuvieron la diferencia de acercarme a mi casa después de La Plata, terminamos tarde. Y hablamos de por qué se corta ahí la historia del cine argentino, o un cine argentino que venía en el año 75, Nazareno Cruz y el Lobo, era muy promisorio lo que iba a pasar. Bueno, lo que pasó básicamente la dictadura militar. Digo, en un momento se termina, digo, hay una cantidad de cine deleznable en los años de la dictadura que se hace como chorizo, obviamente con una finalidad muy clara, pero qué impresionante como lo que hubiera sido, ¿no? Y yo decía, bueno, de alguna manera, y por eso también me acordé ahora, el primer Eliseo Subiela intenta retomar a una tradición quedada de lo que fue Fabio. Totalmente. Y me acuerdo su primer película, la que va al Borda, digo, antes de Hombre Mirando al Sudeste, incluso sus primeros intentos de mediometraje, cortometraje, digo, lo que empieza a hacer Eliseo es un poco, bueno, hasta dónde llegó nuestra tradición, hasta dónde veníamos, hasta que se cortó todo, ¿no? Y va e intenta recuperar... digamos, pero el tema del riesgo, es decir, en esa época, digo, uno tenía otra edad y se sentía en el otro lado, ¿no? Enfrente de Subiela, como diciendo, yo es lo contrario de lo que yo quiero hacer, sí. Pero hoy por hoy, dices, evidentemente era gente muy, muy atrevida. Es decir, hay un atrevimiento que hoy no existe. En realidad, Eliseo siempre hizo lo mismo, el que cambia es uno, que se da cuenta y deja de ser el joven pretencioso que fue. Sí, el que está solamente concentrado en una línea. No. Y volviendo de verdad, lo que pasa con ese Fabio, porque hay varios Fabios, a pesar de que la filmografía es muy acotada, el que empieza un poco con Juan Moreira y el que llega hasta Soñar, hasta que va a venir el gran paréntesis de Fabio en Silencio, que son esos 15 años hasta que retoma con Gatica, es una cosa, digamos, casi te diríamos que hay, ¿viste el momento que vuelve de hablar con Halcón, entra Camero loco a la casa, Nazareno, y hay unos planos aberrantes, Evil Dead? Que yo te dije Evil Dead. Total. Un zoom, o sea... Evil Dead 10 años antes de Evil Dead. Una cosa infernal. Yo digo, este tipo como... Me acuerdo Alejandro Medina tocando el bajo en Manal, que era quien le enseñó a tocar así, digo, algo demencial, ¿de dónde vino esta noción? Porque después uno puede reconocer que hay momentos, sobre todo en la mezcla de la música y la imagen, un poco Leone, si querés, pero siendo muy tirado de los pelos, un poquito Leone, bueno...
pero hay movimiento de cámara, ideas, nociones que son, no entiendo. Y después en Soñar casi que inventa A24 antes que exista A24. Es una película indie tipo Wes Anderson, pero hecha antes de que exista todo, de que exista el Festival de Sundance. Es como ¿no? Una cosa medio Bottle Rocket, pero con Monzón y Gianfranco Pagliaro. Digo, Sí. unas cosas realmente... Y el final, cuando les disparan y de repente, digo, eso, en contra de plataforma y de Sí, algoritmo, sí. les disparan y empiezan a caer así como de una manera, como una especie de torbellino Sí. y te rompe la vida. Sí. ¿Entiendes? Pero bueno. No. Evidentemente, dos películas, Nazareno Cruz, que nos tocó verla en 35, una copia hermosa, por otra parte, hermosa, y el señor Coppola. Estaría bueno hablar, se viene el documental de Megalópolis, el Megadoc, ¿En serio? Megacon, ¿cómo se llama? Comic-Con, bueno, viene el documental de lo que fue Megadoc, de Mike Figgis. Mike Figgis, Sí, wow. bueno. No. A mí me muy hace bien. mejor que Megalópolis, digo. Claro, yo no he visto Megalópolis todavía. No pero- la viste todavía, yo la vi en No. cine. Ya. A ver, Coppola. Vamos a intentar hablar de Francis Ford Coppola, Ujú. que es un director que, si bien adoramos, Sí. sé que adoramos, Sí. nos cuesta sentar, y ahora, antes que me maten, quiero expresarlo, nos cuesta sentar en la mesa, en alguna mesa, nunca lo referenciamos, nunca lo tenemos en muchas situaciones. Sí. Yo creo que Coppola es mucho más que un director de cine. Es un Quincy Jones del cine, un desarrollador de proyectos y de mundos. Ujú. Un tipo que tiene una pil respecto de un storyteller increíble que viene del teatro, que tiene una cuestión integral de dramaturgia, Ujú. de adaptación. Para mí, Coppola define lo que son los guiones de los 70 a muchos niveles, Sí. con el trabajo que hace sobre la adaptación del Padrino, la utilización de ese libro al que le corta los pedazos y pone las hojas, y cómo secuencia el Padrino. El Padrino es un guión muy modélico, como puede ser unos años después, Buenos Muchachos. Quiero decir, la idea de secuenciación del Padrino, que es como si fuera una novela, ¿no? Uno lee, bueno, está este acto, fundido a negro. El casamiento de Connie, listo. Las Vegas y la cabeza de caballo, listo. Michael, el atentado a Vito Corleone y Michael haciéndose caballo, listo. Nos vamos a Italia y a Polonia, listo. Bueno, eso que después va a tener Star Wars. Digo, Star Wars es un guión, olvídense la temática, la estética, Sí, de claro, todo. Claro. El escape, el conmilenario, no sé qué, esto que el otro, listo. Le encuentran los robos, bla. O sea, son novelas, tienen ideas, y más tarde, si querés mucho más tarde, Tarantino, que también es literario en sus guiones. De hecho, los nombra como episodios, muchísimos tienen intertítulos. Ahora, Coppola tiene todo eso, ¿no? Tiene Sí. esa cosa, digamos, mucho más que puntualmente la tarea del director. Y lo noto yo, en los comentarios de audio se puede percibir, él no está tan preocupado por la puesta en términos de y acá. Para él ve integralmente a la escena. Ujú. Es lo que uno percibe escuchándolo, Sí. ¿no? Es como que no es Spielberg o De Palma, o que directores que son más puntillosos con eso. Ujú. Este corte, mirá lo que hizo ahí, mirá cómo... Él ve integralmente lo que está pasando. Y su filmografía, es una filmografía... Yo lo veo a Coppola más en Tucker Puede ser. que o en La Conversación, o en Los Outsiders y en Rumblefish. Ujú. Después está Golpe al Corazón, Peggy Sue. Digo, Eso se casó. Sí. películas, Fachada. ¿Fachada cuál era? Fachada es la de los... Rainmaker, ¿cómo se llama Fachada? de Rainmaker, Rainmaker, claro, Ujú. Rainmaker. Jardines de Piedra. Rainbow People se llama la otra. Ese es Rain People, Rain Jardines People. de Gardens of Stone, con Sí. James Caan. ¿Qué te iba a decir? No, a mí lo que me parece es el autor aún a día de hoy, digo, y para mí testeadas, películas que, así como tengo dudas de que esté en la misma ¿no? en el mismo podio Apocalypse Now para una generación actual, pienso que El Padrino, innegablemente, y El Padrino 2 siguen estando como de las grandes películas de la historia del cine, las mejores narraciones. Yo no sé si a él son las que más le gustan de él. Por eso,
yo creo que él siempre lo que hizo fue lo que hizo Hackman ahí, detenerse y tocar el saxofón, ¿entiendes? O sea, es decir, no, yo, ok, todo el mundo dice que esto de la gran narración, pero yo voy a seguir probando cosas, y para mí la idea de dirigir, como dices tú, o de hacer películas, es algo que se extiende a la vida. Es decir, le interesa muchísimo más la aventura y le interesa muchísimo más por la posibilidad, incluso me parece que le ha excitado mucho toda la mala energía que le han tirado con Megalópolis, porque a él le gusta el tema de que poder caerse. No nos olvidemos de Drácula. No nos olvidemos de Drácula. No, Drácula. Una de sus mejores películas. Para mí es de las mejores. Yo la amo totalmente. De las mejores y ahí es donde, evidentemente, ese making of, el making of, a mí me apasionó absolutamente. Yo te digo, me gusta tanto como la película. En el making of, todo ese trabajo como súper orgánico intenso, y de familia, intenso, sí. Con todos los actores. Es una belleza absoluta. Entonces, es un tipo que cuando va a un lugar se pone a cocinar. Es decir, yo estuve en la Escuela de Cuba, iba y habitó la Escuela de Cuba durante una semana de San Antonio de los Baños y le cocinó a los estudiantes, hacía fiestas con los estudiantes. O sea, era un tipo que para él el vitalista, un vitalista eso que va parte mucho más allá. Pero a él eso no le interesa, digo, y lo que hizo aquí con el rodaje acá, es decir, a él le interesa todo ese proceso que tiene también que ver con esta aventura de Megalópolis, y si luego en el camino te interesan sus películas, genial, y si no, a él no le importa, porque él ha hecho el camino ese. Entonces, mientras que un Scorsese ha estado pensando en hacer obras cada vez más rotundas, o siempre intentando meter como un gol. Bueno, pero Scorsese sí es un fanático y un enfermo de montaje, plano, puesta, corte, ritmo. Pero es por eso precisamente que a día de hoy él puso en riesgo su reputación, que para mí yo hasta los 80 lo tenía totalmente, sí. Y no le ha importado arriesgar. Es una filmografía con más altibajos, evidentemente. Te vas a encontrar tweaks y cosas por el estilo, pero que le quiten lo bailado, ¿no? ¿No? A mí me parece que de las 3 películas del Padrino, la que más le gusta a él es la tercera. O la que más lo representa. Bueno. En su esencia. Ya. Pero no olvidemos, ¿no?, de el momento de la vida que toca la película. Estoy hablando de lo formalmente, la forma que tiene. Me parece que la más familiar con el resto de sus hermanas es la tercera, El Padrino. Mira. Me parece que la 1 es una película plagada de caos, donde él se convierte en autor a posteriori más que en el tránsito. O sea, cuando la película pasa a ser canonizada es lo que es. Sí. Él es el tipo que la dirigió. Pero en el transcurso con Robert Evans y Al Rudy, digo que eran bastante difíciles. A efecto de eso está la serie esa infame, que es The Offer. Digo, es una serie que a Coppola lo trata literalmente como un payaso. Pusieron un comediante ser de él. Digo, me parece, justo en la época del showrunnerismo y la atomización de la figura del director, no me parece nada inocente que saquen una película, o una serie, perdón, sobre el making del Padrino y los protagonistas sean los productores. Que, dicho sea de paso, nunca más produjeron nada a la altura del Padrino. Entonces, si Robert Evans fuera tan genio, y Al Rudy, que es sobre todo el Superman de la cosa, bueno, hubieran hecho, no, una película de fútbol americano con Burt Reynolds después. Digo, sí, Robert Evans hizo Love Story, sí, Robert Evans produjo El bebé de Rosemary, pero digo, no compren pescado podrido, porque obviamente están viendo una serie basada en el guión en el libro de un tipo que escribió lo que él quiso. Entonces, sin Coppola, El Padrino no era como fue. Sin los otros dos, no, pero como no es, te puedo decir, no estoy tan seguro. Pero como no es inocente, digamos, evidentemente haber leído a la yugular con la última película, porque más allá de que la película pueda ser un desastre, evidentemente hubo toda una cosa de decir, no, esto lo bajamos de un tal que este tipo autor... La película llegó muerta a la sala, la película era Cats, la adaptación de Cats, digo, la gente iba a reírse de Coppola. Chicos, ¿ustedes la vieron la película? ¿Opiniones, ideas sobre todo esto que estamos hablando ahí en el control? A mí me gustó mucho Megalópolis. Fue una película que la vi en el Festival de Mar del Plata. Y la realidad es que hubo reacciones mixtas, siendo un público cinéfilo bastante emocionado. Sí. Pero es una película que no te deja indiferente. Yo creo que esta camisa que me traje hoy es medio Coppola, ¿no? Sí. Coppola tiene unos momentos que está vestido así. Total. Pero recién me vi y dije, esto es medio Coppola, el look. En San Antonio iba con algo por el estilo. Sí. Adrián tiene una foto con... Y está medio, Coppola y soy yo así. hoy. Sí. Bueno, perfecto. Me hubiera encantado hacer de Coppola en la serie. Juanma, ¿has visto Megalópolis? Soy Lucas, no soy Juanma. Bueno, Juanma, que perdón, renunció. ¿Qué está haciendo Juanma? No, está
trabajando. Bueno, qué bueno. Me encantó Megalópolis, la vi en el Abasto, creo que el 1 de enero. Sí. Es No una está en película 4K para que nos pongamos en 4K, ¿no? No. Me pondría, pero me ha encantado No verla ves en las cine. rodillas. Y es una película que se notaba que el público entraba a ver lo mala que era y me parece un gesto muy autodestructivo. ¿Vos no la viste, pero- ¿no, Sí. Ramiro? No la he visto, digamos, porque yo no tengo muchos horarios para ir al cine y nada, y duró una semana, o sea, no hubo mucha oportunidad. Pero ya nació muerta porque evidentemente se nota que había una campaña de prensa en contra de él, como decir, esto no se puede permitir un tipo que vaya y haga lo que le sale de las narices, ¿no? Claramente, o sea, yo lo leí muy claro y él lo entendió así y disfrutó la campaña de promoción como precisamente, bueno, atáquenme, que yo me he divertido mucho y esta es la película que yo quería hacer. Yo Eso la me vi, parece una maravilla. la vi en mi cine de preferencia y la gente no reaccionó bien. La gente no reaccionó bien. O sea, tampoco es que lanzaban tomate a la pantalla, pero la película llegó Kurz. La película estaba curseada, no Kurz, sino Kurzed. La película llegó Kurz. Pero el hecho también totalmente. de rescatar a Mike Figgis, también un gran director olvidado tal, Sí. y que ahora salga el making of, me parece apasionante, me parece genial. Va a Es una estar bueno. El celebración. documental va a estar mejor que la película, creo. ¿Cuáles les gustan a ustedes de Coppola? De Coppola, ¿qué tal, Seba? ¿Cuál es la mejor, Juanma? Mira. ¿Cuál es la mejor de Coppola? La mejor es... La mejor posiblemente sea la conversación. Muy bien, Posiblemente sea muy la bien, conversación. perfecto. La ley de la calle, ¿qué te parece? La ley de la calle me encanta, de Outsiders me encanta. Muy Las bien, dos. muy bien. Sí. Ahora cuando Pero- digan ellos, yo voy a decir mi top La también. ley de la calle también, A24 antes de A24, todo antes de todo. No. A ver, es una película que me emocionó desde la primera vez que la vi, para mí es mi vida. Totalmente. Ramel Fish me identifico totalmente. Siempre va a ser la número uno. La conversación y Drácula, pero también me gustan Outsiders, bueno, me gustan otras. Y evidentemente El Padrino es el Padrino, 1 y 2, es como... No se puede negar. Y Apocalypse Now me gusta mucho en la versión original, pero me emociona mucho más Matt Dillon, ¿no? Mickey Rourke, Dennis Hooper y Diane Lane ahí. Nicolas Cage. A mí me gusta mucho la actuación de Sofía Coppola en El Padrino 3. Sé que el personaje era para Winona Ryder, pero me gusta. Me gusta. Yo no me he ¿eh? reconciliado con El Padrino 3. A mí la actuación de ella... de lo que más me gustó de la película, yo la vi en cine esa película. Me acuerdo en qué cine, la vi con un amigo que se llama Gabriel, Fuimos un sábado a la noche a verla. Lo que más me volvió loco cuando vi la película, aparte me acuerdo ese dorado que tiene en los carteles y en los lobby cards, Sí, toda sí. una cosa muy dorada, muy versachesca. Sí. Me acuerdo todas las fotos ¿no? Las lobby cards ahí en el cine. Joe Mantenga, Andy García que explotaba. Lo que más, la línea de la película que más me gustó era el romance de Vinny y de... Es lo que más te gustó. Lo que más me gustó de la película. Mira. Sí. Tengo que darle una Cuando hacen los oportunidad completa. gnocchi, es lo que más me gustó. Sí, lo que más me gustó. Sí, lo que pasa es que ese año vino Marty justo y le cambió, le hizo saltar las fichas. ¿Porque ¿no? es todo del mismo año? Sí, ¿no? Es las dos, o 89-90, no, las dos del 90 casi seguro, ahí si os podéis fijar. Entonces sí, le cambió las reglas totalmente. ¿Es Drácula la última película de Bueno, Coppola? Drácula también, Drácula top también. ¿Es Drácula la última película de Coppola con aval? Me acuerdo que, bueno, dice Francis Ford Coppola. Vamos a ver la película de Coppola, la última, donde tuvo el... Yo la vi acá y recuerdo que el cine estaba explotando, era un fenómeno, salimos todos del cine entusiasmados. Sí, yo creo que sí, creo que es la última que fue recibida así, ¿no? Sí, es una película, Drácula, que lo que más trascendió en un primer momento era la banda de sonido de Boyce Killer, que es increíble. Y el tema de Annie Lennox. El tema de Annie Lennox es increíble. No, y la película, yo creo que sí. O sea, Yo no sabía que iba a ver eso cuando lo fui a ver. Sí, O sea, me sorprendió todo lo que tenía que ver con lo formal. Lo que tiene es más atrevida un poco en la oscuridad y en el tema de la cosa sexy, ¿no? De la película. Si no, te diría que sería más abrazada por la nueva generación que le gusta este terror más escenográfico de Guillermo del Toro. Es que la película presagia todo eso. Lo presagia, pero es no sé si decir adulta, pero es un poquito más ambigua, ¿no? Lucy desnuda, sí, claro. Sí. Y sobre todo, Drácula no sabés si querés que muera, no es malo. Digo, no es lo que pasa en Nosferatu de Eggers. Uh-huh. Es como una cosa medio moralmente medio ambigua. Yo creo que hasta te diría que el personaje más maltratado de la película es Jonathan.
Sí, sí, Es un totalmente. tarado, digo, Keanu Reeves, Sí. pobre, es como un tonto sin onda, y Drácula, el Drácula humano que llega a la abadía de Carfax es como una especie de galán irresistible. Y la sucesión de ideas. No, todas que las tiene. escenas tienen una idea formal Y- increíble. Perdón, y voy a añadir para mí un añadido que es una película que también he olvidado en el tiempo, pero Francis Ford Coppola presents Frankenstein de Kenneth Branagh. Sí, Eh, vino o una después, ¿no? Sí, pero una película que yo también reivindico mucho y que ha quedado ahí también bastante. Volver a olvidada en el morir. Un tiempo. día vamos a hablar de Volver a morir. Uf, por favor, Volver a morir. por favor. Andy García otra vez. Andy García. Y Kenneth Branagh, para mí, un director que podría haber crecido mucho más. Digo, Enrique Sin V duda. fue acá un hit. Sin duda. Fue un hit Enrique V. Un Enrique pequeño Quintana. hit del cine argentino. O sea, en cines argentinos. Tuvo una pequeña época, sí, Los Amigos de Peter, Much Ado About Nothing. Yo creo El entonces, cine inglés. Sí, pero que eran películas Comedias y sí, cortitas, toda una pero que generación. funcionaban ahí. Luego quedó un poco perdido. Pero a mí, yo lo rebanco con las de Poirot. Las últimas de Poirot, la verdad, son como comfort total. ¿Te gusta toda la saga del Oriente Express y de...? Sí, la verdad, es como, vamos a vernos un Whodunit ahí clásico, bien realizado. Con No, buenos hecho con un amor actores, increíble aparte sobre el género. sin más pretensión, no vamos a deconstruir nada. Es esto, old school, pero con la O tecnología sea, de bancás ahora. el Poirot de Branagh. Branagh. Sí. Por a mí me da sobre mucho el placer. detective de Daniel Craig de Pero mil Ryan veces. Johnson. Ya sé que estoy en la minoría, Fuertísimo. pero No, mil yo estoy en la veces. minoría porque yo estoy en el Ryan Johnismo a full y estoy yo solo. Pero Nice Out, Escucho el tiene mucha banca, podcast, tiene mucha escucho banca. You Must Remember This Sí. de Karina Longworth, que es la mujer de Ryan Johnson. Un podcast extraordinario de cine clásico. Ujú. Son dos enfermos del cine clásico, Johnson y ella. Ujú. Y Knives Out es el sueño de mi vida. Me das todo el dinero del mundo, me das toda la posibilidad del mundo. Una película como cuál te gustaría hacer, como Knives Out. Ese es mi sueño, esa es mi vida. Esa banda de sonido, esa mansión, Knives Out. Es lo único que sueño en mi vida. De verdad. Yo Porque estoy- tiene esos suéteres, la ropa, los relojes, el coso, Ana de Armas. Esa es mi vida. hermano. ¿Cuál sería la graduación que no te cuadra de las de Branagh, por ejemplo? No, Demasiado las clásicas. tengo la de Branagh. No, las pero digo, tengo. pero que ¿por qué le ganan tanto? No, y la de para Branagh, ti? perdón, la última de Branagh, la de Viena. No, ¿dónde es? La última es la de Venecia. La de Venecia. Venecia. Extraordinaria. Buenísima. Ujú, La que más me gustó, de las tres. ujú. Es la que más me gustó. Es la más querida. Ah, ¿en serio? Sí, sí, sí. Ah, la pensé que que era tiene el aval. original. Pensé que me llamaba Seba el original. Evidentemente no. Bueno, hasta aquí hemos llegado. No sé si alguien tiene una pregunta, una consulta, una última apreciación. No. Ninguna. La semana que viene, ¿qué va a pasar en este programa? La semana que viene habrá conversación virtual, ahora sí, Con- Guillermo Arriaga. Está Muy ahí bien. el libro. Guillermo Arriaga, aquí tenemos el hombre. Guillermo Arriaga, guionista de Amores Perros, De Babel, de Babel, 21 gramos. de Los Tres Entierros de Melquiades Estrada. Exactamente. Sí. El Llano en Llamas, la suya, la de Plane, ¿no? The Burning Un- Plain. The Burning Plane. Escribió otras desde allá y algunas otras más. Y bueno, lo tendremos en el primer bloque para hablar un poco. Una persona brillante. Mítico. Sí, sí. Y aparte no ha dado notas ha estado en el país, pero no ha dado notas, hacía entrevistas. Así que sería No está en la el primera. país, Imperdible. pero va a estar de alguna manera con nosotros. Imperdible. Y en la segunda hora va a estar, por supuesto, Lucas Manuel Rodríguez para hablar de uno de sus héroes y de una de las películas de acción más emblemáticas. El otro día estaba pensando, ¿cuál es la Point Break post-2000? A ver, Posiblemente puede que sea como una película de acción así, no tan canónica, pero en algún punto que pegue, que haya pegado, que es Colateral de Ah. Michael Mann. Ah, bueno. Michael Mann. Ujú. Fuerte. Collateral eligió. No eligió División Miami, no eligió Public Enemies. Collateral. Collateral, la película en la que Tom Cruise balea a dos tipos ahí en la calle y la gente lo toma de ejemplo a ese fragmento para aprender a balear. Y Bardem se la rompe en una escena corta, ¿no? Bien. Collateral de Michael Mann y Arriaga. Una cosa impresionante. Ujú. Guillermo Arriaga. Gracias por haber estado con nosotros.
Volveremos la semana que viene en este escritorio, en esta mesa mítica donde un montón de gente genial habla de lunes a viernes y a nosotros nos toca los jueves a las 11 de la noche, California Secreta. Gracias, Ramiro. Venga, abrazo. Nos vemos.